Dios me los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy muy contento y alegre porque hoy es martes para entrar en sus casas de nuevo cuando ustedes las abran. Sí, Señor, estamos contentos, emocionados de predicarles la palabra de Dios y agradecidos de que nos abran las puertas de sus hogares y las puertas de sus corazones. Contentos de que cuando el Señor venga, mi esposo y yo estemos haciendo esto, sirviéndole al Señor. Es un gozo muy grande enseñar la palabra de Dios, investigarla, estudiarla para poder transmitirla y recibir el toque del Espíritu Santo. Así es. Espero que estén todos bien. En esta cuarentena sigue, no sabemos cuándo se va a levantar. Cuando Dios tenga la última palabra, Dios es el que manda, Dios es el que decide, Dios es el que va a levantar esto. Ningún humano. Les queremos decir que no se aflijan. Jesucristo. Así es, que no se aflijan por todo lo que está sucediendo. No se preocupen, como dice el Señor, qué van a comer, dónde van a vivir, qué van a vestir, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Si alimenta, le da de vestir a los lirios del campo y les da casa y comida a los pájaros, dice su palabra, las aves de los cielos, ¿cuánto no hará más por nosotros que somos sus hijos? Amados y amadas, no se preocupen por lo que habrá de venir, ocúpense en conocer su voluntad, en conocer su palabra, conocerlo a Él, a Jesucristo Dios, el Hijo de Dios, el que está en medio de nosotros, a tener comunión con el Señor, con Jesús, y adentrarse en la Escritura y estar unidos en familia y unidos con el Señor, con su palabra, con todos los preceptos que Él nos manda. Y acuérdense, primero Dios sobre todas las cosas. Amén. Ya saben, lo hemos dicho varias veces ya. Busca primero el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Así es. Así que vamos a orar para comenzar la palabra del día de hoy. Sí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran día. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, por todos los que nos están viendo y nos están oyendo en este momento. Señor, si están enfermos, sánalos completamente de adentro hacia afuera. Señor, dale el alimento que ellos necesiten en este momento, Señor, y proveerles todo lo que ellos necesiten, Señor, en este tiempo, Padre. Yo te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, y también te pido también que sanes nuestra tierra, Señor. Sí, Señor. Te lo Jesús. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Ahora mi querida esposa, amada la pastora, va a dar una palabra. Vamos a compartir la palabra en el día de hoy, que se llama el contacto con Cristo, el toque de fe que trajo salvación y sanidad a quienes lo tocaron con fe. Vamos a comenzar con Marcos capítulo 5, verso del 21 al 34. Marcos capítulo 5, del verso 21 al 34. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él.
y le dijo toda la verdad. En el verso 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Buscar a Jesús a pesar de los obstáculos. Esta mujer se arrastraba entre la multitud y sabía que Jesús estaba corriendo a sanar a la hija de Jairo, pero ella dijo, yo no voy a dejar que se escape mi oportunidad, no voy a dejar que se escape el momento en el que yo pueda tocar su manto, porque ella decía, dice la palabra de Dios, que ella dentro de sí decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo pudiera acercarme a él y tocar su manto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cada día, acercarnos a él para recibir un toque de su espíritu. Fíjese que de Jesucristo salió poder y corrió por su cuerpo y llenó sus vestiduras, y ella lo que tocó fue el borde de su manto. En el verso 28 dice... Y él sintió como le salió el poder, ¿no? Por eso digo, ¿quién me ha tocado? Exactamente. Y dice en el verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella, más que la sanidad, estaba buscando la salvación, porque ella se sentía condenada, se sentía rechazada y sentía que ya lo que le correspondía era la muerte. Y el Señor no solamente la sanó, sino que la salvó. Dos cosas importantes, acercarnos al Señor buscando salvación. Vamos a seguir adelante porque es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, que nuestra fe aumente, que nos enfoquemos en lo que realmente nos tenemos que enfocar, que es en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su salvación, en su poder, en la capacidad que Él tiene de ayudarnos, de consolarnos, de sanarnos, levantarnos, ¿verdad? En este momento que es tan difícil que estamos viviendo en toda la humanidad, y los que vienen van a ser bien difíciles también, pero en Él encontramos fortaleza, sabiduría y entereza para arrebatar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Primera bendición, paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabiduría de su amor, de su templanza, de su mansedumbre, del poder que tiene para regenerar nuestra alma y sacar nuestra alma de todos los dolores y los sufrimientos de las heridas del pasado, personas que nos hirieron, toda la vida que a lo mejor hemos llevado, lo que hemos sufrido. El Señor tiene cómo sanarlo y tiene propósito para ti y para mí. Vamos a buscar en Mateo capítulo 14, verso 34 al 36. Mateo 14, versos 34 al 36. Dice así. En mi Biblia hay un título que dice Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Fíjese, haciendo énfasis en el verso 36, ¿verdad? En el 35 dice que enviaron noticias, así como nosotros estamos haciendo. Te estamos mandando la noticia de que te acerques a Jesús, de que en tu espíritu guíes a tu alma a través de la palabra de Dios que alimenta tu espíritu, y tu espíritu le da esa información a tu alma para cambiar el pensamiento, cambiar las emociones, cambiar la voluntad y llenarte de las fuerzas de Dios para encontrar a Jesús. Te enviamos esa noticia nosotros. Así hicieron los discípulos, ¿verdad? Enviaron noticias por toda aquella tierra, dice el 35, alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y el énfasis está en el versículo 36, donde dice que todos esos enfermos le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es una bendición acercarse al Señor. Señor. Es una bendición buscarle en el Espíritu. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23, que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo.
Somos un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Y nosotros estamos guardados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dejado y la invitación que Él nos hace a permanecer animados, a permanecer guardados, protegidos hasta su venida. Entonces, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo tenemos que adorar al Señor. Ahora, el espíritu está diseñado para adorarle, para conocer a Dios, para servirle. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y solamente, ¿verdad?, podemos buscarlo en el espíritu. Y a través del espíritu que está vivificado por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos transformar el alma. El Espíritu Santo puede transformar el alma con la palabra de Dios. Nuestra alma necesita ser regenerada. Esa mujer sabía, y sabía sin que nadie se lo enseñara, que Jesús estaba pasando por allí. Estos enfermos sabían, recibieron noticia que Jesús estaba pasando por allí. Y dice, si tan solo tocare su manto. Le rogaban y el Señor se dejaba y le tocaban el manto y eran sanos. De la misma manera tú y yo tenemos que acercarnos al Señor. Hoy día Él dejó el Espíritu Santo. Ese manto está en toda la tierra. Esa presencia del Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Si tú has confiado en Cristo, le has abierto tu corazón y le has dicho, Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú se lo has dicho y lo has dejado entrar en tu vida, entonces el Espíritu de Dios está sobre ti. En el Espíritu, lee la palabra de Dios y dile al Señor, Señor, quiero tocar tu manto. Tu presencia esté sobre mí y sana mis heridas. Él sana las heridas físicas y sana las heridas emocionales. Sana el corazón de todos los males y sufrimientos que podemos tener. Vamos Sana a todo, otro. sana todo. Sana todo lo que tenemos. Vamos a otro versículo en donde también habla de tocar. Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12. Vamos nuevamente a Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12. Dice, mi Biblia dice la multitud a la orilla del mar. Y dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Se apresuraban. Ellos vieron y supieron por las noticias y por la fama de Jesús. Jesús era popular, era famoso ya. Y entonces sabían que Él estaba allí y Él mandaba a los discípulos, preparen la barca porque cuando ellos sepan que yo estoy aquí, después que yo termine de dar la palabra, ellos van a venir y se van a agolpar alrededor de mí. Y mira cómo lo describe el verso 10, que es el énfasis, vamos a hacer el énfasis allí. Dice que había sanado a muchos y de manera que por tocarle, los que tenían plagas caían sobre él, se lanzaban sobre él. Y en el verso 11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen, porque Jesús quería tener en un secreto guardado hasta que llegase el momento y predicar el evangelio durante todo ese tiempo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta nosotros, ¿verdad?, de que el acercarse a Jesús es una necesidad que tú y yo tenemos que desarrollar día a día. Nosotros no podemos apartarnos del Señor porque en Él están las virtudes, en Él está la virtud de la vida, en Él está la virtud de la sanidad,
En Él está la virtud del consuelo de mi alma, de la guianza de mi alma. Si tú y yo ahorita necesitamos guianza para los tiempos por venir y para seguir viviendo este tiempo con propósito, necesitamos acercarnos a Jesús. Y está la vida también. Ahí está la vida. Él es la vida de los hombres, la luz de los hombres. Y dice la palabra de Dios que así como estos hombres caían sobre Él para ser sanos, prácticamente un acto de desesperación para ser sanos y eran sanos, cuanto más tú y yo debemos caer sobre Él cuando tenemos necesidad. Nuestra necesidad es todos los días, no puede ser en el momento, como dijo mi esposo en días pasados, cuando tienes el sufrimiento, cuando tienes el problema. No, es cuando tú, es en todo momento. Estás bien, te es mal, te es regular. Tienes que lanzarte sobre Él, tienes que buscarlo. Estés sano, estés enfermo. Así es. En el Lucas, capítulo 6, del 17 al 19, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 6, del 17 al 19, vamos a leerlo. Dice que Jesús atiende a una multitud aquí. Y dice en el verso 17 que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ellos estaban claros, ellos sabían que Jesús sanaba. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a buscarle para que nos sane? Es que hasta en eso hay flojera, hasta en eso hay desdén. Y el Señor quiere hoy sacudirte y decirte, tienes que levantarte, tienes que buscarme. Levántate, prepárate, porque yo estoy a las puertas, el Señor está a las puertas, pronto viene a buscarnos, a buscar a su iglesia, viene el arrebatamiento y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. En Él hay sanidad, en Él hay salvación, en Él hay vida, en Él hay la oportunidad de tener un nuevo tiempo en nuestras vidas, iluminación de todas las revelaciones que están en la Biblia, para entender los tiempos que estamos viviendo, para enseñar a nuestros hijos a seguir el camino del Señor, para que también nuestros hijos sean tocados por el Señor. Sí, Señor. Y en Él hay cambios también, cambian nuestras vidas. Amén. Para eso los buscamos. Verso 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba, ¿qué procuraba? Tocarle, porque poder salía de Él y Él sanaba a todos. Entonces la palabra de hoy es que el Señor nos toque, como tocó en el pasado a cada uno de los que le buscaban de manera necesitada, que en ti y en mí surja una necesidad constante, que el Señor nos dé el hambre y sed de la justicia de Dios, para que nosotros nos acerquemos a Dios buscándole con arrojo, con fortaleza, con esa seguridad, con ánimo. Esa seguridad de que Él está allí para traer virtud, para traer poder a nuestras vidas, para darnos aliento. Ahora vamos a buscar, ¿verdad?, cómo Jesús aseguró consuelo y salud a todos los que les tocó. Vamos a buscar Mateo capítulo 8, verso 3. Mateo capítulo 8, verso 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este leproso se acercó a Jesús pidiendo que el Señor le sanara. Y le preguntó, ¿quieres sanarme? Y el Señor le responde, quiero, sé limpio. Entonces eso fue un toque donde el Señor le dio limpieza. A lo mejor en algún momento de tu vida tú necesitas que el Señor te limpie el corazón de rencores, te limpie el corazón de malos pensamientos, la mente de malos pensamientos, te limpie tu alma de malos sentimientos, de emociones que te perturban. Acércate al Maestro, acércate a Jesús y dile, Señor, tócame y límpiame como aquel leproso. En Mateo capítulo 8, verso 15, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Cuando Jesús visitó a la casa de Pedro,
se consigue con que la suegra estaba enferma, se los he referido en prédicas anteriores. Y entonces dice aquí que Jesús entró, ¿verdad? Y dice que Jesús le tocó la mano, solamente le tocó la mano, y al instante la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ella recibió un toque que calmó su vida, un toque que la libró de esa opresión. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos calmar nuestras angustias, calmar nuestras preocupaciones? Los que somos madres, las mujeres, que nos preocupamos a veces por lo que es y por lo que no es, que nos angustiamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Somos muy angustiosas, a veces tenemos tantas cosas bajo nuestra responsabilidad que necesitamos, mi amor, venir al Señor, y necesitamos que el Señor nos toque la mano. Sí, Señor. Las manos del Maestro. ¿Cómo lo hacemos ahora? En el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vivificó tu espíritu. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes la oportunidad de acercarte en el Espíritu y adorarlo, conocerlo y servirle. Y después que seas limpiado y seas tratado y esté todo bien, hay que darle gracias a Dios. No vayan a hacer después que no le hagan olvidarse. Eso como los 10 leprosos que él limpió. Solamente uno se volvió agradecido a darle las gracias. Así es. De 10. Y él se sorprendió. Pero le dijo a el 10%, perdón. Él le dijo a este leproso que le dio las gracias, que se devolvió a dar las gracias, le dijo que no le diera a nadie. Le dio la salvación. Le dijo, eres salvo. O sea, no solamente le dio la sanidad, sino la salvación. Mientras que aquellos 9 se fueron con sanidades. O sea, que no busquemos, no acercarnos al Señor para buscar solamente la sanidad, sino ser salvo solamente también. El suplir tu necesidad presente, sino también tu necesidad eterna, la necesidad celestial. ¿Sabes que vamos a ir al cielo si conocemos a Cristo? ¿Y sabes que si rechazamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, vas a estar eternamente condenado en el infierno? De ahí es que tenemos que salir, jamás llegar a ese momento. Tenemos que llevar la palabra de Dios y tú tienes que creerle al Señor para que te libres y te salves de la condenación del infierno eterno. Para eso es que el Señor daba la salvación y la sanidad. Él no solamente te da lo presente, también te da lo eterno. Así que tenemos que acercarnos a Él buscando las dos cosas, que esa es la equivocación, que muchas personas han caído en motivación, muchas predicaciones son motivadoras y no te van a llevar a la salvación, no te van a llevar a lo que realmente el Señor quiere de ti. Quiere las dos cosas. Él quiere suplirte tus necesidades presentes, sanarte esa angustia, sanarte ese dolor, ese rencor, quitártelo, limpiarte, darte calma, ¿verdad? Pero también Él desea, porque ese es el propósito principal, llevarte a la salvación, llevarte a la eternidad y a tu propósito eterno juntamente con Cristo. Vamos a seguir adelante. Mateo 9:29 habla acerca de unos ciegos. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Por supuesto no le hicieron caso y le contaron a todo el mundo que Jesús le había tocado los ojos. Un toque de luz. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos que el Maestro, que Jesucristo nuestro Dios, nos toque los ojos? Sí, porque estamos ciegos, no vemos la solución, no vemos. Y la tienes aquí, aquí. Está aquí, así es. La solución la tenemos en la palabra de Dios. La solución está en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Pidámosle al Señor un toque de luz para poder abrir los ojos a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. No podemos poner solamente los ojos en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra, en lo que perece, en lo que se va a acabar, en lo material. Le cae polilla a la cosa. Le cae polilla, le cae orín, se enmohece, pero en las cosas celestiales nuestros ojos están diseñados para ver lo celestial, nuestros ojos espirituales. Así como tenemos unos ojos físicos,
tenemos unos ojos espirituales. Así como tenemos oídos físicos, tenemos oídos espirituales. Y el Señor quiere tocártelos hoy. Y quiere decirte, hacerte un llamado de atención, que tú que me escuchas, que tus oídos sean abiertos y que tus ojos sean abiertos para que escuches la palabra de Dios y seas salvo, para que puedas ver al Señor y seas salvo, para que lo veas con tus ojos espirituales, veas esa luz inmarcesible. Y el Señor está aquí en medio de nosotros, porque dice su palabra que cuando estamos dos o más reunidos en su nombre, está en medio de nosotros, ¿verdad? En medio de todos los que estamos aquí reunidos en este momento, tú que nos escuchas, y está presente. Y dice que todo lo que le pidiéramos en su nombre lo será hecho. Así que le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas espirituales y discernirlas, separar lo malo de lo bueno, las tinieblas de la luz, y abra nuestros oídos espirituales para escuchar su palabra, sí, Señor, entenderla y ponerla por obra. Sí, Señor. Mateo capítulo 17, verso 7, relata cuando Jesús se le acercó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que quedaron desmayados porque vieron que Jesús se transfiguró. Jesús les dijo, quédense aquí, y se fue un poco más adelante en un monte, y entonces descendieron Elías y Moisés. Y cuando ellos abrieron los ojos, vieron a Jesús con sus ropas resplandecientes, emblanquecidas, como un bocado del futuro. Vieron y hablaban Moisés, Jesús y Elías. Se supone que ellos estaban muertos, pero estaban más vivos que tú y que yo. Y hablaban con Jesús. Ellos quedaron cuando vieron esta transfiguración de Jesús, ¿verdad? Como les digo, eso fue como un adelanto de la eternidad, de los tiempos futuros. Dice que entonces Jesús se acercó a ellos, que ellos cayeron temblando y con gran temor, y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Les dio un toque de liberación, les dio un toque de confianza. Tú y yo, ¿cuántas veces necesitamos tener confianza? Hemos perdido la fe, hemos perdido momentos, se nos ha bajado el tanque, la gasolina del tanque de la fe, ¿verdad? Y nos hemos sentido tristes, deprimidos, nos hemos sentido sin aliento, a veces hasta sin ganas de comer, a veces hasta sin ganas de vestirnos, de arreglarnos. Y maldiciendo también. A veces hemos caído en maldiciones, y el Señor necesita tocarnos. El Señor necesita darnos un toque de confianza, sí, Señor, y decirnos, levántate, no temas. Así que busca al Maestro en los momentos de desilusión, en los momentos de decepción, en los momentos de dolor, de tristeza, de confusión, donde no sabes qué te pasa, pero te pasa que se te bajó la fe. Pues levántate, te dice el Señor, te toca ahora tu alma, tu espíritu, y te dice, levántate, no temas, ten confianza. En Marcos capítulo 10, verso 13, Jesús toca a los niños. Dice en el verso 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y en el verso 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús tocaba a los niños y se los traían para que los tocara. Y él luego les ponía, los cargaba en sus brazos y los bendecía. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos, porque vemos a nuestros hijos, tanto niños como adolescentes como adultos, que están confundidos, que tienen un mal comportamiento, que están desesperados, los niños que están alborotados, los niños que están desobedientes, y tú quieres que Dios toque a tus hijos? Pues pídeselo, porque Él toca a los niños. Si son niños, Él los va a tocar. Y si tus hijos conocen a Cristo, también son niños en su corazón, Él los va a tocar. Así que no desmayes de hacer estas oraciones, porque Jesús es pro a los niños. Jesús está allí, en el momento presente, para ayudarlos. En Lucas capítulo 22, verso 51,
22:51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Estaban arrestando a Jesús, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a un soldado, y entonces Jesús dijo: basta ya. Agarró, le tocó la oreja y le sanó la oreja. ¿Cómo lo hizo? Tocándolo. O sea que nosotros necesitamos, ¿verdad? También esos toques de sanidad del Señor, esos toques donde nos abre los ojos, esos toques donde nos abre los oídos, ahí en Marcos 10, capítulo 13, perdón, ese no, en Marcos 7, 33, él hizo una sanidad abriendo oídos y dice: tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, de un sordo, y escupiendo tocó su lengua. Era un sordo mudo. Y en el verso 35 dice del capítulo 7 de Marcos: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos esos toques de liberación? Entonces necesitamos del Señor el toque de limpieza, que nos toque, nos dé la calma, la luz, confianza, liberación, sanidad, que toque nuestra familia, a nuestros niños. ¿Cómo hacemos esto? Como aquella mujer del flujo de sangre, arrastrándonos, si es posible, a través de los obstáculos, que no tengo tiempo, que estoy cansado, que estoy haciendo esto o aquello, porque perdemos nuestro tiempo y nos dedicamos a otras cosas en vez de dedicarnos a lo importante. Nos ponemos como María, como Marta. Marta, tenemos que estar como María a los pies del Maestro. Pon la prioridad, tu prioridad, buscar al Señor, buscar un momento a solas con Él, a tener comunión con Dios, a adorarle en el Espíritu. Acuérdense que Dios es Espíritu y solamente en el Espíritu es que podemos conocerlo, adorarle y servirle. No podemos hacerlo con el alma, con las emociones, con la mente confundida, con las religiones. No, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Si usted, así sea usted, bueno, el más religioso, no tiene una relación espiritual en el Espíritu con Cristo, no se salvará de la condenación eterna. El Señor dice que Dios es espíritu y busca los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No con el alma, no almáticamente, no a través de instrumentos, ritos, dogmas, doctrinas, obras, no. Es a través del espíritu. Las obras son buenas, perfecto, pero no te salvan. No te salva ese activismo de seguir adelante, llevándote todo por delante. Gracias a Dios por el stop que tenemos. Otra cosa importante, iglesia. La iglesia no está cerrada, la iglesia no se abre ni se cierra. Tú eres la iglesia. Aprovecha de congregarte en tu casa. No dejen de congregarse, como dice la palabra del Señor. Nosotros hemos traído palabra durante todas las predicaciones anteriores y hemos enseñado cómo congregarte en tu casa, compartir los alimentos, hacer el partimiento del pan, orar por los alimentos y bendecirse unos a otros y luego recibir la palabra de Dios. Esa es la manera de congregarnos, enseñándonos la palabra de Dios, escuchando su palabra y poniéndola por obra. Pero si tú dejas de congregarte, si tú tomas todas estas prédicas a la ligera y no ordenas tu casa, te voy a decir que corres un grave riesgo, porque corres el riesgo de descarriarte, corres el riesgo de salirte del camino del Señor. Entonces formaliza en tu casa lo que es congregarte como iglesia. La iglesia no se cierra ni se abre. Por allí andan diciendo que la iglesia está cerrada, que hay conspiración contra la iglesia. Contra la iglesia hay conspiración desde que nació la iglesia. La iglesia está siendo perseguida desde los principios de los principios. De que Cristo... De Cristo para acá hemos sido perseguidos. Sí, Cristo señor. Resucitó, ¿verdad? Entregó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo y la iglesia está perseguida. Cristo fue perseguido. Así que eso no es nada nuevo para ti y para mí. Pero el Señor nos ha enseñado en su palabra que tú eres templo del Espíritu Santo, que tú y yo somos la iglesia. Ahora tú tienes que ordenar los cabezas de casa, ¿verdad? Las mujeres sabias que edifican su casa junto con sus esposos, edifiquen su casa, congreguen a su familia alrededor de la mesa, alrededor de la palabra, partan el pan con reverencia, con temor de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que hay bendición al compartir en la mesa,
Comuníquense viéndose a los ojos, como dice la palabra de Dios, y llénense de la palabra de Dios. Reflexionen cada día y cada noche antes de acostarse. Pídanle perdón al Señor y pídanle al Señor que les muestre en qué han fallado. Perfecciónense en la palabra. Permitan que el Espíritu de Dios, a través de su palabra y la comunión que ustedes tienen con el Espíritu de Dios, adorando a Dios, allí hay demasiada comunión, allí hay instrucciones que Dios hace descender a tu espíritu, te guíe. Llénate del Señor. Y cada noche pídele al Señor que te muestre lo que has hecho mal y pide perdón. Y asegúrate de acostarte a dormir sabiendo que estás a cuentas con Dios, porque Cristo está a las puertas. En cualquier momento somos raptados. El Señor viene pronto, dice su palabra. Léase Mateo capítulo 24. El Señor viene pronto. Estamos viendo todo, hemos visto durante todos estos años muchas señales cumplirse. Así que no debemos ignorar las cosas que están por venir, porque los que somos hijos de Dios y estamos en el Espíritu, ¿verdad? Podemos discernir los tiempos que vivimos y tenemos que estar conscientes de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Así que iglesia, esta palabra era la que traíamos a partir de este día. Espero que les haya llenado el corazón, espero que hayan hecho sus anotaciones para que luego que terminemos, ¿verdad?, ustedes puedan leerlo con libertad. Sé que los doy un poco rápido para no perder oportunidad de enseñarles. Muchísimas gracias por haber prestado atención y por haber estado con nosotros. Mi amor, vamos a orar. Vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, para que todos los que nos están viendo y nos están oyendo, Señor, tú le limpies los ojos, Señor, aclárale la vista y ábrele los oídos para que te escuchen, Señor. Y sánalos completamente de adentro hacia afuera, cada uno de los que nos están viendo en este momento y todos los demás. Señor, te pido para el mundo entero, Señor, la sanidad tuya, Señor. Restaura las naciones, limpia las naciones, Señor. Sálvalas, Señor. Y dale el alimento, Señor, a cada uno de todos en el mundo lo que necesiten, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, te bendecimos y a todos los que nos están viendo los bendecimos también en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros. Y busquen a Dios todos los días del mundo. Así es, todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Y como siempre hemos dicho y que mi esposo siempre ha cerrado, ¿verdad? Busquen la paz. Busquen la paz. Eso tiene que ser tu principal necesidad, que la vas a calmar en el manantial de vida del Maestro, en el manantial de vida de Cristo Jesús. Sí, Señor. En el Espíritu, adórale en el Espíritu. Ten momentos a solas para que te llenes de comunión con Él. Y luego comienza a hacer todas tus cosas. No pongas de prioridad hacer las cosas primero. Busca al Señor primero, porque si no te consigue el Señor cuando venga teniendo comunión con Él, has perdido el tiempo. Sí, Señor. Así es. Dios me lo bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Amén. Chao. Busquen a Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Así es. Busquemos primeramente ese reino de Dios y su justicia. Y todos los días. Todas las demás cosas serán añadidas. Y todos los días. Todos los días. Ya saben, no podemos dejar de buscarle, mis amados. Es una invitación grande que le queremos hacer de que sea la prioridad de cada uno de nosotros. Estar en comunión con Él. Los queremos. Suscríbanse. Nos vemos el jueves, si Dios quiere.